la Corporación Estatal Rosatom, quienes son los nuestros principales coorganizadores del evento, y al embajador de la Federación de Rusia por acompañarnos hoy. También la Universidad Mayor de San Andrés, el resto de las universidades bolivianas que se han unido a nosotros hoy. Y permítanme dar la palabra para la inauguración de esta reunión, de esta sesión plenaria, con palabras de bienvenida al señor Georgi Polin, el asesor de la Embajada de la Federación de Rusia en el Estado Plurinacional de Bolivia. Мы вас не слышим. So it looks like our Mr. Poland has some technical problems. Así que parece que nuestro señor Polin tiene algunos problemas técnicos, A minute to deal with it. entonces le daremos un minuto para resolverlo, Георгия не слышно ни eh, на одной из дорожек. para que él pueda hablar. К сожалению, нет. У него что-то происходит с микрофоном Да, на Мгм. его устройстве. Да. Okay, so Mr. Poland has some technical issues. Let give him our time to deal with it, and let me give a Entonces, floor tal como el to señor Polin tiene algunos Dr. problemas Juan técnicos, Vicente Bedolo, entonces who is vamos a the dar la palabra al señor GSPI Juan Rosatom Vicente Bedola Council in Martínez, Bolivia. el So, representante Mr. legal Juan, de Dr. GSPI. Juan, the floor is yours, please. Thank you very much, Viera. Distinguidas autoridades de la Casa de Estudios que participan y apoyan este evento, a nuestro querido amigo, el señor consejero de la Embajada de la Federación de Rusia, Georgi Ya- Polin, distinguidas y distinguidos asistentes y participantes a este evento, damas y caballeros. Es para mí un honor poder dirigirme a ustedes en nombre de Rosatom y de GSPI en este evento hackathon para agradecer a quienes apoyaron y ayudaron a organizarlo. Rusia ha sido uno de los pioneros en el estudio y desarrollo de tecnología. Okay, excuse me, Mr. Dr. Juan, you're welcome. Thank you very much. Como decía, Rusia ha sido uno de los pioneros en el estudio y desarrollo de tecnología nuclear, y eso lo hace contar con una larga y rica experiencia en esta área. De este modo, es impensable que no se transmita y comparta este conocimiento, y así hacer que se sumen más personas a este legado del desarrollo de la ciencia y tecnología en otras naciones, en este caso como lo es Bolivia. Como quizás ustedes saben, desde el 2018, GSPI, Rosatom, trabajan intensa colaboración con la BEN, gracias al acuerdo intergubernamental firmado entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Federación de Rusia para el desarrollo de tecnologías nucleares de uso pacífico, al punto de estar construyendo juntos el centro de investigación que se construye en el Alto, con tecnologías de alto nivel. Además, estamos dando capacitación a profesionales bolivianos que se encargarán de la función del centro, como cualquier otro profesional en esta categoría. Nos sentimos agradecidos y honrados de poder colaborar en un proyecto que será un hito en la región debido al nivel que tendrá. El objetivo de este evento es motivar a despertar el interés entre los jóvenes para dedicarse a la ciencia y carreras nucleares y científicas
que representan una de las fuerzas sustentables para el futuro de todos nosotros. Nuevamente, agradecemos este esfuerzo conjunto y reiteramos la invitación a quienes en su interior se sienten atraídos por aportar y ayudar a futuras generaciones en el ámbito de la ciencia. Son ustedes, jóvenes de hoy, los que estarán dejando un gran legado. Sean todas y todos bienvenidos. Gracias. Thank you very much, our Senior Juan, and let me give a floor to Mr. Сейчас меня Georgi слышно? Polin. Yes, we hear you. Да, Георгий, мы Ой-ой-ой. вас слышим. You are welcome. The floor is yours. Bueno. Soy consejero de la Embajada de la Federación de Rusia en La Paz, Bolivia. Es un gran placer darles la bienvenida al Global Hackathon Bolivia 2026. Y quisiera saludar especialmente a Juan Vicente Bedoya Martínez, representante legal de GSPI, el contratista general del proyecto de cerdo nuclear de Alto. Al Dieter Andrés Vidroso Vargas, miembro de la Comisión de Tecnología Nuclear de la UNSA, al Aldo Ramiro Valdez Alvarado, decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la Hackathon es una competencia internacional organizada por Rosatom y sus socios, que reúne a estudiantes talentosos de diferentes países para trabajar juntos en soluciones innovadoras para la industria nuclear. Durante las próximas horas, ustedes tendrán la oportunidad de demostrar no solo sus conocimientos técnicos, sino también su capacidad de trabajar, pensar de manera creativa y tomar decisiones bajo presión. Precisamente estas habilidades son las que hoy definen los futuros profesionales y líderes de poder. Cada integrante cumple un papel importante de liderazgo, ingeniería, tecnologías informáticas, análisis y presentación de ideas. El verdadero valor del hackathon está en la cooperación, en la capacidad de unir talentos diferentes alrededor de un objetivo común. Ese concurso también es una oportunidad para formar nuevas conexiones, intercambiar experiencias y acercarse al mundo de las tecnologías avanzadas y la cooperación internacional. Y por supuesto, los equipos ganadores tendrán la posibilidad de viajar a Rusia y tener una experiencia internacional. Les deseo confianza en sus ideas, consideración, energía y éxito. Aprovechen esa oportunidad al máximo y disfruten cada momento de la competencia. Muchísima suerte a todos. Thank you very much, our Mr. Georgi Polin, and on behalf of the organizers of this event. Muchas gracias, señor Polin, y en nombre de los organizadores de este evento, me gustaría dar muchas gracias a la Embajada de la Federación de Rusia por su apoyo a este evento, porque esta no es la primera vez cuando nosotros hemos organizado el hackathon en Bolivia, así que estamos muy contentos de que la embajada se una a este evento cada año con un discurso de bienvenida. Y así que muchas gracias. Y entonces también me gustaría dar la bienvenida a la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Por eso me gustaría dar la palabra a señora Vivian Pavón, la directora de Planificación de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la ABEN. La palabra es suya. Спасибо, Vera. Здравствуйте. Es un honor para mí participar en la inauguración del hackathon. Quiero expresar en representación de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear nuestro agradecimiento por formar parte de este importante encuentro académico que fortalece la cooperación científica internacional y, por supuesto, está abriendo nuevas oportunidades a los jóvenes bolivianos, y reunirnos hoy con los estudiantes universitarios que van a ser nuestros futuros científicos, investigadores y profesionales. Felicitarlos por asumir el reto de este evento importante, ¿no? Muchas veces cuando escuchamos la palabra nuclear pensamos en algo complejo, sin embargo,
Es importante hoy en día promocionarlo, fomentar y hacer notar de que la tecnología nuclear ya está presente en nuestra vida cotidiana. Está en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, la preservación y control de calidad de nuestros alimentos, en la industria, en el medio ambiente. Tiene una serie de aplicaciones y precisamente desde la Agencia Nuclear estamos trabajando en este camino de construir capacidades científicas y tecnológicas para Bolivia junto a la corporación Rosatom. Y bueno, seguramente cada proyecto que va a presentar nuestros jóvenes universitarios representan parte de un gran valor. Se reconoce que va a haber esfuerzo, estudio, la imaginación y su deseo de aportar al país. Todo aquello merece un reconocimiento. Finalmente, quiero motivarlos a los jóvenes profesionales y universitarios continuar estudiando y apostando por la ciencia. El futuro de nuestro país depende cada vez más del conocimiento, la tecnología y la capacidad de nuestros jóvenes para innovar. Bolivia necesita científicos, necesita innovación, necesita jóvenes que se atrevan a construirlo. Con estas palabras, bueno, me doy las gracias y eso es todo. Thank you so much. And so again, we would like to say thank you for to Muchas gracias. De nuevo quería dar las gracias a la ABEN, que es nuestro socio tradicional para este evento y por participar en todos nuestros hackathons que ya hemos organizado en futuro. Así que muchas gracias, señora Vivian. Me gustaría darle la palabra al representante de la universidad, que fue que fue el anfitrión de 2 hackathons anteriores que nosotros hemos organizado el año pasado. Esta es la Universidad Mayor de San Andrés. Y me gustaría darle la palabra al doctor Aldo Ramiro Valdés Alvarado, que de la Facultad de las Ciencias Naturales. Doctora Valde, tiene la palabra, por favor. So our Dr. Valdez has not connected for some reasons. Parece que el doctor Valde no se ha conectado por razones técnicos. Bueno, entonces permítanme cerrar la sesión de palabras de apertura y de nuevo dar las gracias a todos los invitados que se han unido a nosotros hoy. Con todo esto pasamos a las conferencias de los expertos dedicados al tema del hackathon. Entonces, queridos estudiantes, queridos equipos universitarios, por favor, presten atención a estas conferencias de expertos porque la información que verán en estas conferencias pueden usarla amablemente para preparar las soluciones de caso que nos presentarán mañana. Así que me gustaría darle la palabra al doctor Iván Ushakov con su presentación dedicada al uso de las tecnologías nucleares y de radiación para la agricultura y ecología. Después de la reunión del doctor Iván Ushakov, estimados estudiantes, tendrán oportunidad de hacer preguntas. Y después de esto, yo haré una presentación muy breve sobre el tema del caso y las reglas de la solución de este caso. Con todo esto, el doctor Iván tiene la palabra. Good morning, dear participants. Buenos días, estimados participantes. Me llamo Iván Ushakov, yo soy representante de la Universidad Politécnica de Tomsk. Ahora voy a contarles sobre los propósitos del tratamiento con radiación.
Nosotros tenemos 3 capítulos hoy. We start El primer capítulo, comenzamos con el primer capítulo. from the global challenges and legal frameworks. Nosotros vamos a comenzar con los desafíos globales y los marcos legales. Tal como ustedes pueden ver en la primera diapositiva, 1 de cada 10 personas puede enfermarse después de comer alimentos contaminados. Respectivamente, unos 600 millones de personas podrían enfermarse después de comer alimentos contaminados. De estos, 420 miles personas mueren. Además, una enorme cantidad de alimentos se desperdicia en todo el mundo cada año. La contaminación es uno de los factores que contribuye a que los alimentos inseguros creen un ciclo de enfermedades y de desnutrición, afectando especialmente a la población vulnerable. Por lo tanto, las tecnologías de radiación pueden ayudar en esta situación. Por ejemplo, en la seguridad alimentaria, las pérdidas de alimentación y la nutrición, como pueden ver en la diapositiva. El tratamiento con radiación de productos agrícolas aumentará su vida útil y disminuirá la cantidad de los productos estropeados, lo que contribuirá a su vez en reducir la emisión de gases de efecto invernadero. A partir de los principios del siglo XX, la irradiación ionizante se ha estudiado y se ha utilizado en el procesamiento de alimentos por motivos de salud pública y comerciales. En 1958 comenzó por primera vez la irradiación comercial de alimentos en Alemania. En 1983, la Comisión del Códex Alimentario, con el apoyo de la Organización de Alimentación y la Agricultura y de la Organización Mundial de la Salud, publicó el Código de Normas Generales para los Alimentos Irradiados. La norma establece que la radiación de los alimentos hasta una dosis media total de 10 kilogramos no representa ningunos problemas nutricionales ni microbianos especiales. Hay 3 organizaciones principales relevantes para el desarrollo de normas internacionales. Estas organizaciones han desarrollado recomendaciones y guías de salud animal, seguridad alimentaria y salud vegetal según el Acuerdo de Seguridad de Alimentación. Esta es la Organización Mundial de la Comisión Codex Alimentarius para la Salud Animal y la Convención Internacional de Protección de las Plantas. El Código de Normas Generales para los Alimentos Irradiados incluye etiquetado para los fines de envío de documentos, el etiquetado de los alimentos preenvasados, requiere etiquetado de alimentos, todos los alimentos irradiados, de ingredientes de alimentos y de productos de ingredientes individuales que se hayan preparado a partir de ingredientes crudos irradiados. Y el símbolo internacional opcional, como saben, lo que pueden ver en esta diapositiva. Los principales propósitos y consecuencias de la irradiación alimentaria son los siguientes. En primer lugar, es la desinfestación de los insectos, tratamiento fitosanitario, prolongación de la vida útil, reducción de microorganismos y patógenos, control de la infección de parásitos, control del moho, la reparación y el trazo de hongos y la inhibición del brote durante el almacenamiento. Las principales barreras que impiden la implementación generalizada
de estas prácticas son la falta de disposición de los consumidores y las ideas erróneas de que los productos irradiados se vuelven radiados y no están armonizados mediante las regulaciones de la irradiación alimentaria con las concesiones de las dosis permitidas. Ahora voy a hablarles sobre el propósito de tratamiento con radiación. Nosotros vamos a comenzar con la desinfectación de insectos. Desinfectación es la destrucción de las plagas de insectos mediante la irradiación de granos. Se pueden eliminar eficazmente muchos tipos de plagas y también eliminar y reducir el uso de químicos. La reducción del tiempo de procesamiento de hasta un día puede lograrse. El riesgo de envenenamiento y muerte de los trabajadores puede reducirse. Primero, nosotros irradiamos los productos con electrones y fotones. El tratamiento puede llevar daño al ADN y ARN en moléculas, lo que causa la muerte de microorganismos. Esto hace que los productos sean más seguros y ayuda a preservar su calidad y aumentar su vida útil. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la prolongación de la vida útil. El peligro, el riesgo microbiológico y la vida útil de un tipo particular de los productos alimentarios se determinan no solo por el nivel, sino que también por la posición específica de la contaminación microbiológica. El tratamiento con radiación conduce a una disminución del número total de los microorganismos y un cambio en su composición de especies. Vamos a observar un ejemplo del aumento de la vida útil de la fruta. Supongamos que tomamos 2 cajas de fresas. En una caja nosotros tenemos una de las cajas, nosotros la irradiamos con una dosis de 2 kilogramos y después la kilogramos y después la almacenamos en condiciones iguales. 15 días después vemos los resultados representados en la imagen 2. Tal como ustedes pueden ver, la fresa no irradiada se ve dañada por el moho. La fresa puede ser consumida, puede consumirse. Lo mismo ocurre con los aguacates. La situación idéntica se observa con las frambuesas y las moras. Los gráficos en la diapositiva los gráficos muestran con qué rapidez las patatas no irradiadas pierden peso de tubérculo, mientras que las patatas irradiadas tienen mejor almacenamiento y mejores características. Echen un vistazo al otro ejemplo de alimentos irradiados y no irradiados. Con el que también pueden aumentar la vida útil de la carne, por ejemplo, o de hongos. Por ejemplo, me encanta comer melocotones y lo que me gusta más sobre esta tecnología es la posibilidad de la capacidad de aumentar significativamente la vida útil de los melocotones. Es una pena que no puedan volverse inmortales. Para quienes que aman los albaricoques, la tecnología funciona igual de bien. Pasemos al siguiente punto. Vamos a hablar de la reducción de los microorganismos y de patógenos. Uno de los productos que pueden irradiar es el pescado. El tratamiento de irradiación reduce la contaminación microbiológica si aumentan la dosis de radiación. Esto disminuirá el consumo del oxígeno de los microorganismos como resultado. Su actividad metabólica se reduce y vamos a considerar la inhibición de la germinación y el retraso de la maduración.
El ejemplo de irradiación de cebollas y patatas muestra el retraso de germinación. Si ustedes tratan las verduras justo después de cosecharlas, necesitan una dosis menor que si lo hacen significativamente más tarde. Pueden ver que la patata irradiada casi no germina. El retraso de la maduración de frutas y verduras por sí solo puede alargar la vida útil. Para un mejor retraso de maduración de la mayoría de frutas, es importante irradiarlas antes de que empiece la maduración. Llamemos su atención al hecho de que los productos irradiados no son radioactivos ni son perjudiciales. Cuando usan radiación y también refrigeración, ustedes pueden aumentar profundamente la calidad y la vida útil de los productos. La irradiación no es un milagro, no puede hacer la mala calidad del producto una buena calidad. Entonces, es importante irradiar los productos de buena calidad. Y vamos a continuar con lo siguiente. En el principio me gustaría decir que las tecnologías de radiación han mejorado nuestra vida significativamente. Cuando la gente piensa de la energía atómica, a menudo tiene una reacción nuclear en mente. Los reactores nucleares en mente. Pocos se han dado cuenta de que hay otro aspecto de la energía atómica que ha cambiado sus vidas diarias. Cuando el Organismo Internacional de Energía Atómica fue creado en 1957, uno de los principales objetivos iniciales fue promover el uso más amplio de radioisótopos y las fuentes de radiación en la investigación, la industria y la agricultura y la medicina. Hoy pocas personas son conscientes de la magnitud con la que se han alcanzado estos objetivos. Por ejemplo, los radioisótopos y la radiación controlada se usan para mejorar los cultivos alimenticios, conservar alimentos y determinar los recursos de aguas subterráneas y esterilizar suministros de medicamentos, etc. Muchísimos de los objetos que usamos en nuestra vida cotidiana han beneficiado de alguna manera de la radiación durante su producción. Las tecnologías de radiación afectan a muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, tales como genética, agricultura y otros. Y nosotros comenzamos con la mejora de plantas y genética. La mejora de los cultivos mediante técnicas de mutación. La radiación se utiliza en la cría de plantas para producir nuevas líneas genéticas. Las nuevas líneas son más resistentes a las plagas y más adaptables a condiciones climáticas duras, lo que conduce a aparición de mejores cultivos y a cambios en la biodiversidad y un mayor ingreso para los agricultores. Los tratamientos químicos pueden ser sustituidos por el tratamiento con radiación del trigo de primavera. La radiación se realiza usando aceleradores móviles o fijos y ustedes pueden ver en la diapositiva los electrones de la apertura blanca del acelerador y la tecnología de radiación y radiación de semillas. La eficiencia depende del tipo de cultivos y en la tabla pueden ver esta eficiencia. Las tecnologías de mutación nos ayudan a mejorar los cultivos, como pueden ver en el gráfico. No siempre una dosis pequeña o grande es buena para la planta. Hay algunas cantidades adecuadas de las dosis que llevan
a la hormesis. En consecuencia, esto permite un mayor rendimiento de resistencia a enfermedades, mejores adaptaciones y una mejor nutrición. La imagen inferior muestra la dependencia de la dosis en el rendimiento de las plantas. Por ejemplo, la dosis óptima es medio kilogramo. En las imágenes de abajo, por otro lado, las dosis más bajas no son eficientes. Las dosis más altas tienen efecto negativo suficiente en comparación con la muestra de control. Los principales mecanismos de estimulación por radiación incluyen un parámetro morfológico mediante indicadores químicos, ah, indicadores fisiológicos y parámetros citogénicos e investigación del campo. Para cada tipo de plantas hay una cantidad diferente de dosis óptima. Tal como ustedes pueden ver en la tabla, para cada producto hay una dosis adecuada. Por ejemplo, eh, para, para trigo se necesitan de 5 a 8 greyes y para zanahorias, por ejemplo, se necesitan 5 veces más dosis. Radiación puede aumentar la dosis de la tasa de mutación hasta 10 elevado en 5 menos 5. La mutación inducida es útil para la mejora de cultivo. La mutación incluida no es un alimento modificado genéticamente, ya que no se introduce material hereditario extranjero en las mutaciones inducidas. Bueno, vamos a hablar sobre el control de plagas de insectos. Las tecnologías de esterilización de los insectos es un método de control biológico de insectos donde la cantidad en el que se libera una cantidad descomunal de insectos estériles en la naturaleza. Por ejemplo, el escarabajo de Lilia mediterráneo, una mosca del gusano barrenador, mosca mediterránea de la fruta, mosca mexicana de la fruta y falsa polilla de bacalao de diferentes países. Mientras que algunos insectos son importantes para mantener el balance natural ecológico, otros destruyen cultivos alimentarios muy importantes, tales como los mosquitos y el escarabajo tsetse. Estos son vectores de enfermedades infecciosas. Eh, es- fue, Se ha estimado que para el mundo en su conjunto, la pérdida la pérdida total del costo por insectos puede llegar hasta el 10% de la cosecha total. Las técnicas estériles de insectos consiste en un laboratorio de irradiación relacionado, donde el insecto macho se esteriliza y luego ellos se liberan en gran cantidad en las zonas infestadas. Cuando ellos encuentran pareja con hembras, no se producen descendientes con la liberación repetida de machos estériles. La población de plaga de insectos en este área determinada se reduce drásticamente. La radiación está usada para incluir mutaciones laterales en los cromosomas de las plagas de insectos para causar esterilidad. Los machos estériles se relacionan en la naturaleza donde competan con machos salvajes para aparearse con hembras salvajes. Em, Ah, entonces, esto disminuye la producción masiva de la plaga
y puede ayudar en el envío en las zonas infravaloradas, liberadas sobre todo por vía aérea, y el resultado principal, pues cuando es el resultado principal es no tener descendencia. Estas tecnologías se integran con otros métodos de control de plagas para suprimir contaminación e incluso irradiar. Para entender mejor, veamos las imágenes. Primero, nosotros podemos ver la cría masiva de insectos que tiene lugar en instalaciones especiales. Después, segundo, los insectos machos y hembras se separan. Tercero, se utiliza radiación ionizante para esterilizar los machos, y después el macho estéril se libera en la naturaleza. Cuando ellos compiten con machos salvajes para emparearse con las hembras, estas hembras finalmente ponen huevos que son infértiles, y así se queman los descendientes de estas plagas, lo que a su vez reduce la población de los insectos. En las imágenes ustedes pueden ver la irradiación de cobalto a la derecha, em, que puede ayudar en la irradiación de insectos. Ahora vamos a hablar sobre las tecnologías de irradiación en la agricultura. El uso eficaz de los fertilizantes es de gran importancia porque no solo porque los fertilizantes son caros, sino que también porque en muchos países ellos significan, sino que para muchos países suponen un gran gasto en moneda extranjera. El uso incorrecto de fertilizantes es costoso y puede dañar el medio ambiente. Es esencial que una cantidad máxima de los fertilizantes aplicados llegue a la planta, y que el mínimo se pierde durante el mal colocamiento en un mal momento y otros factores. El uso de nitrógeno 15 permite evaluar cuánto nitrógeno se fija desde el aire por el suelo, y cuánto se fija por las bacterias de raíz de las legumbres. Las fuentes de nitratos de nitrógeno que normalmente son muy eficaces para cereales, se mostraron, pues se mostró que son prácticamente inútiles cuando se aplican por debajo de transliterar el sulfato de amonio que contiene nitrógeno en forma de sí, donde la eficacia es igual, pero mucho superior a la del nitrato de sodio. El nitrato de amonio fue intermedio en eficacia porque la mitad del nitrógeno estaba en forma de nitrato. El fertilizante nitrogenado se aplicó 4 veces durante la temporada de crecimiento, al transliterar 3 semanas después de trasplantar. Una semana antes del inicio primordial y en la etapa de hoja, para identificar para un tratamiento idéntico de aplicación de fertilizante, se realizaron para cada aplicación se utilizó uno de los tratamientos etiquetado de fertilizante con nitrógeno 15, mientras que otros recibió fertilizantes sin etiqueta. De este modo, la eficiencia de absorción de cada aplicación de fertilizantes podría medirse. Los cultivos de arroz se cosecharon y se analizaron para el nitrógeno 15 en hasta 8 etapas de
forma material para determinar cuándo el fertilizante aplicado fue absorbido realmente en el entorno de la eficiencia del uso de fertilizantes. Fue estimado que los fertilizantes nitrógenos aplicados en la etapa de hoja se utilizaron que se utilizaron fueron 2 veces eh, eficientes, en mi opinión. Um, Tras el transliterado 3 semanas después. Además, los fertilizantes etiquetados con isótopos radioactivos como el fósforo 32 o el fósforo 33, con un isótopo estable como el nitrógeno 15, proporcionan un medio para determinar cuánto del fertilizante se absorbe por la planta y cuánto se pierde al medio ambiente. Las tecnologías de los isótopos implican aplicar fertilizantes etiquetados al cultivo y determinar los porcentajes de elementos nutritivos en el cultivo que se obtuvo de los fertilizantes. Em, Afortunadamente hay muchos isótopos disponibles y pueden usarse como rastreadores en estudios relacionados con el suelo o las relaciones entre plantas. Las tecnologías de de isótopos también ofrecen una evaluación rápida y fiable de obtener información sobre la distribución de las raíces activas de la ubicación en las zonas donde la densidad de raíces absorbentes es más alta y cómo esto varía según estaciones de año. La colocación del fertilizante cerca de la zona mayor de concentración de la actividad de las raíces en un momento en que las raíces están más activas, am, sería por lo tanto un valor directo para la formación de una práctica racional de fertilización en plantaciones de cultivos libres. Como se muestra en las imágenes, hay una planta a la que los fertilizantes con rastreadores radioactivos se le añadieron y se distribuyeron por toda la planta y después se estudiaron. Las plantas pueden ser agrupadas de acuerdo con el carbono, según el carbono 13, la discriminación del carbono 13, incluido el dióxido de carbono. Además de suministro de nutrientes minerales, el agua es uno de los principales factores limitantes de la producción agrícola en muchas áreas del mundo. Así que es esencial desarrollar em, métodos adecuados de gestión del agua para un uso mejor de la lluvia en condiciones de agricultura seca o para mejorar la eficiencia del uso de agua am, en tierras irrigadas. En este contexto, la investigación con técnicas de irradiación, usando tanto los equipos como un método de medición de neutrones, por ejemplo, y sondas de densidad gamma, también se han aplicado para desarrollar prácticas mejoradas de gestión de agua en entornos áridos y semiáridos. Los estudios de eficiencia del uso de agua y de fertilizantes en agricultura irrigada y alimentada por lluvia en regiones semiáridas se realizaron para determinar las condiciones de gestión en las que los cultivos aprovechan mejor insumos costosos como fertilizante manufacturado y agua de riego. Las plantas pueden ser agrupadas según el carbono 13 y los ejemplos se ven en esta pantalla, en esta diapositiva.
Bueno, y seguimos con la aplicación de las tecnologías de radiación en en el ambiente. Con la ayuda de las tecnologías de radiación, de inyección de radioactividad en rastreadores líquidos en agua y el suelo, en aguas superficiales, se puede observar que hay isótopos como el bromo, el oro y el yodo que pueden utilizarse. En el centro de de la diapositiva pueden ver un esquema que muestra el principio general del estudio de rastreadores. Los rastreadores se inyectan en su punto, se transportan por el sistema y se recibe la respuesta en el punto B, donde se monitorea. El uso de las tecnologías de radiación permite rastrear aguas residuales de fábricas y otras instalaciones. Se puede identificar la distribución de aguas residuales y si ocurre en aguas subterráneas. En las imágenes hay un ejemplo de cómo se puede identificar si una planta contamina la fuente de agua o no. Para lograrlo, se añadieron rastreadores radioactivos al agua y luego los rastreadores fueron revisados en diferentes capas de agua. Además, se pueden usar tecnologías de radiación para medir con precisión la humedad del suelo. Ah, las tecnologías de hidrología isotópica permiten un rastreo preciso y la medición del alcance de las aguas subterráneas del recurso. El proceso de radiación incluye la exposición de los equipos médicos de desecho a rayos gamma para matar bacterias letales. La fuente de radiación utilizada son los isótopos radioactivos de cobalto. Este método se usa solo para desechar y esterilizar el equipo médico y no se no se recomienda para desechos patológicos. La radiación gamma no solo mata microbios dañinos, sino que también descompone diversos químicos. Entonces, la degradación de los antibióticos, por ejemplo, es un gran problema en el tratamiento de aguas residuales. Los antibióticos de desecho existen en diversos entornos industriales y farmacéuticos. Los antibióticos de aguas residuales son eficaces medicamentos y se usan ampliamente en el tratamiento médico humano. Sin embargo, pertenecen a una clase de síntomas persistentes que no pueden ser eficientemente tratados por la biodegradación. La decomposición de los fármacos en aguas residuales es posible mediante la combinación del lodo activado y métodos de irradiación ionizante de alta energía. A escala de laboratorio, los investigadores han encontrado que la persistencia de fármacos como ketoprofeno o carbamazepina que no pueden ser biodegradados por lodo activado, pueden ser retirados con éxito mediante 2 kilogreyes de radiación gamma
que se derivan de la radiólisis de agua contribuyen a la degradación y mineralización de los fármacos y los productos del cuidado personal. Estos factores, como la dosis absorbida y el pH, todos afectan a la degradación de los fármacos y de los productos de cuidado personal. Además, la irradiación ionizante de alta energía combinada con otros procesos avanzados de oxidación puede aumentar la eficiencia de degradación. Con una combinación de 100 kilogramos de gamma y de cristalización por agujeros puede reducir las exigencias químicas de aguas residuales de ganado, haciendo el tratamiento más económico y más ecológico. Un plan de irradiación gamma de 20 kilogramos puede limpiar eficazmente el compuesto fenólico de la proteína gálica, catecho, vanilina y otros ácidos en aguas residuales del corcho. Se informó que a una irradiación de 35 kilogramos esta irradiación fue suficiente para desintoxicar el lodo y el efluente que fue confirmado por los organismos vivos. En la diapositiva ustedes pueden ver los datos de trabajos científicos sobre el procesamiento de radiación de pesticidas que muestra un polvo seco de una pesticida que se estudió la preparación de la mezcla con arena y también se estudia el agua en algunas muestras. Se creó el medio acuoso alcalino añadiendo una solución buffer. Según la tabla de la izquierda, podemos concluir que bajo la influencia de una irradiación gamma, en el rango de dosis de hasta 109 kilogramos, las sustancias activas. La preparación del pesticida no se destruye. Para solucionar esto, se hizo lo siguiente. Componentes como arena y el agua se añadieron a la preparación de pesticida y estos parecían poder activar el proceso de oxidación de silicio que puede catalizar la descomposición de hospicio bajo ciertas condiciones debido a la energía del proceso de absorción. La introducción del agua fue causada por la necesidad de estimular los efectos de radiólisis. Los autores también estudiaron suspensiones de la preparación del pesticida con una solución tampón alcalina, lo que permitió evitar cambios en la alcalinidad del medio durante la irradiación. También al alcalinizar el medio, ellos intentaron lograr una mejora debido a la hidrólisis de moléculas. Y ustedes pueden ver que en la tabla que antes y después la concentración de la sustancia tenía diferentes datos de polvo después y antes de la irradiación. Hay un grupo radiológico planificado que realiza un análisis de los mecanismos de la estimulación por radiación para aumentar el tamaño y la calidad de los cultivos agrícolas. La mutagénesis por la degradación y la selección de promesis en genotipos de los cultivos agrícolas. La microbiología proporciona seguridad alimentaria microbiológica y, por ejemplo, este grupo está
ocupado estudiando el efecto de iones de radiación en los microorganismos, evaluando la radiosensibilidad de los microorganismos, estudiando cambios en la cantidad y la calidad de composición de varios grupos de microorganismos después de la irradiación. Además, hay un grupo de fitopología y entomología que trabajan sobre la aplicación de las tecnologías de irradiación para la desinfestación del grano, de los productos agrícolas y frutas secas. El uso de iones en la radiación para combatir las enfermedades de plantas fue parte de los estudios experimentales sobre el uso de tecnologías de irradiación contra los parásitos de insectos. Además, hay un grupo de evaluación de la calidad de los productos irradiados que evalúa que la calidad de los productos después de la irradiación cumplan con regulaciones de tratamiento con radiación según los estándares internacionales sanitarios y fitosanitarios, teniendo en cuenta cuándo y dónde se organizan los marcadores alimentarios, tales como los estándares de salud de animales, estándares de salud de plantas y estándares de seguridad y calidad de los productos. Pueden ver que los productos principales en esta tabla ustedes pueden ver los productos principales, pero no toda la lista de los productos que pueden estar expuestos a la radiación. La diapositiva muestra que hay un control de calidad que el producto sufre después de la irradiación. Por ejemplo, para la carne se monitorizan los siguientes parámetros. El valor del ácido maduro en seco, valor de peróxido, contenido de grasa y otros. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la radiología del grupo radiológico animal en el laboratorio, aquí se revisa, se estudia la toxicidad de los productos alimentarios tras el tratamiento con radiación. Su estudio del efecto de los iones de radiación en el cuerpo animal, según los estudios dermatológicos clínicos, histológicos, bioquímicos e indicadores celulares moleculares, desarrolla los métodos para el diagnóstico temprano de las enfermedades animales y puede mejorar las vacunas usando tecnologías de irradiación y, por ejemplo, para destruir las micotoxinas. Los diferentes parámetros que ustedes pueden ver en la diapositiva son absorbidos por los animales después de que están expuestos a la radiación. El grupo de monitoreo de radiación, por ejemplo, desarrolló métodos para determinar los siguientes indicadores radiológicos. El coeficiente de acumulación de los radionúclidos en los cultivos agrícolas y la vegetación natural y la distribución vertical de radionúclidos en la muestra. El perfil del suelo. Aquí ustedes pueden ver ejemplos de los objetos como el aire atmosférico, tierra, vegetación y otros que forman parte del grupo de monitoreo de radiación. Aquí hay un estudio de 30 kilómetros de la central nuclear Rupur. Y aquí se muestra que, por ejemplo, 15 sitios claves que cubren los paisajes principales del territorio. Ellos se revisaron para entender mejor para comprender la influencia de la instalación de radiación en el medio ambiente adicional.
El ejemplo de la actividad del laboratorio está trabajando, es una fotografía gamma que implica la medición de la dosis equivalente en intervalos a lo largo del camino. Em, Además, el laboratorio puede ocuparse en la medición de los parámetros del aire atmosférico, y en la imagen ustedes pueden ver los dispositivos aplicados en la medición de los radionúclidos en el aire. También se puede aplicar en la medición del contenido de radionúclidos en el sedimento del fondo del río, por ejemplo. Ustedes pueden ver que se pueden identificar los radionúclidos como cesio 137, potasio 40, torio 232 y otros. La misma investigación puede realizarse para la vegetación acuática. Hay laboratorios radiológicos móviles que permiten evaluar, medir muestras alejadas del laboratorio principal. En la diapositiva pueden ver el laboratorio que mide la radioactividad del fondo baja, por ejemplo, el potasio 40 en el suelo, o cesio 137, o en la arena y otros objetos de medición, como pueden ver en la diapositiva. Vamos a hablar sobre el análisis de activación por neutrones, que nos ayuda a determinar los componentes elementales. En los distintos objetos de la historia principal del desarrollo del análisis por activación neutrónica es que aparece tras el descubrimiento del neutrón por Chadwick en 1932. La activación de neutrones fue propuesta por primera vez por GBC y Levy en 1936, usando la fuente de neutrones con una mezcla de radio y berilio para medir átomos de disprosio activados. Y después de esto, nosotros tenemos muchos inventos que, debido a los altos flujos de neutrones de los reactores nucleares que operan en la región de energía de 20 kilovatios a 10 megavatios, con flujos térmicos máximos de neutrones de 10 elevado en 11 o 10 elevado en 14 son las fuentes de neutrones más eficientes. Para el análisis de activación de alta sensibilidad inducido por neutrones térmicos y epidérmicos, vamos a observar la secuencia de eventos que ocurren durante el tipo más común de la reacción nuclear utilizada para el análisis por activación neutrónica. A saber, la captura de neutrones cuando un neutrón interactúa con un núcleo objetivo, donde una colisión no elástica de un núcleo compuesto se forma en un estado de excitación. La energía de excitación del compuesto del núcleo se debe a la energía del enlace del neutrón con el núcleo. El núcleo compuesto en casi todos los casos se excita en una configuración más estable. Se cree en que la emisión de una o más características de los rayos gamma, en muchos casos, esta nueva configuración produce un núcleo de radioactividad, que también se excita o se degrada por la emisión de uno o más rayos gamma retrasados con características distintas, pero a una velocidad mucho más lenta según la vida media única del núcleo radioactivo.
Dependiendo de la especie radioactiva particular, la vida media puede variar desde fracciones de un segundo hasta varios años. El análisis por activación neutrónica es una técnica analítica basada en la medición de un rayo gamma característico emitido por isótopos de la muestra que se producen por radiación de neutrones térmicos. El análisis por activación neutrónica requiere una fuente de neutrones, los detectores de rayos gamma y es necesario lanzar y evaluar cómo reaccionan los elementos al bombardeo de neutrones. Vamos a ver cómo un neutrón colisiona con un núcleo objetivo. En consecuencia, o bien pasa a un estado superior y emite los rayos gamma prónicos. Después de esto, el núcleo se retransforma y emite rayos gamma. Por ejemplo, el hierro, por ejemplo, se colisiona con un neutrón. Después de esto resulta que hay hierro 59 con una emisión mejor y con líneas de gamma libres que pueden ver en la diapositiva. Y mirando en estas líneas podemos identificar el hierro y la radiación de gamma es la reacción fundamental para el análisis por activación neutrónica. Por ejemplo, los objetos de la medida son sedimentos del fondo, rocas del suelo, unas hojas, ceniza, etc. El análisis por activación suele funcionar así. Primero la muestra se expone a los neutrones y después la muestra activada se analiza mediante espectroscopía gamma y se identifican los productos de activación y se califican, cuantifican y la cantidad identificada y cuantificada de los elementos del núcleo objetivo. Hay dos tipos de análisis por activación neutrónica. El análisis por activación neutrónica prompt instantánea y retrasado. De instrumentación, disculpen, la muestra radioactiva, por ejemplo, se conserva intacta en la radioquímica. La muestra radioactiva resultante se descompone químicamente y los elementos se separan químicamente. A veces se mide con espectrómetros beta y alfa, pero es muy raro. Vamos a considerar el ejemplo de usar el análisis por activación neutrónica para identificar al núcleo en la muestra. La muestra en cuestión se expone a neutrones durante un periodo de tiempo. Después de la radiación, la muestra activada se analiza con los espectroscopos gamma y aparecen dos picos. En el espectro 1 se indica un rayo gamma de 1.163 kiloelectrovoltios y en otro un rayo gamma de 1.332. ¿Cuál es el núcleo objetivo? Esto nosotros podemos ver en el libro de referencia y podemos encontrar los elementos que tienen estas líneas. Por ejemplo, cobalto 60. Ahora nosotros tenemos que encontrar un elemento que se necesita para colisionar con los neutrones. El núcleo objetivo es cobalto 59 y los únicos nucleatos estables del cobalto. Así que si irradiamos un objetivo que contenga la impureza del cobalto natural, nosotros podemos determinar esto con una lente
una lente gamma que ustedes pueden ver en esta diapositiva. Por supuesto, nosotros estamos hablando sobre la reacción de neutrones térmicos. Es un ejemplo muy fácil que muestra el principio básico de análisis por activación neutrónica. Para realizar la medición mediante el análisis por activación neutrónica, necesitamos las fuentes de neutrones. Hay muchos tipos de fuentes de neutrones en el mundo. Podemos usar la actinita, por ejemplo, un californio 252 que emite neutrones mediante fisión espontánea. Una aproximadamente dará una potencia de 7 o 9 neutrones por segundo. Y el segundo tipo es la fuente. La fuente puede ser una fuente alfa que emite berilio, por ejemplo, una fuente de berilio de radio. Y partícula alfa colisiona con la nucleasa de berilio y produce un neutrón. Y estas fuentes aproximadamente darán de 6 a 8 neutrones por segundo. Es una cantidad menor, pero a veces puede ser suficiente, por ejemplo, para demostrar a los estudiantes o encontrar los elementos que tienen buena sección transversal. También existen los tipos de tritio y la reacción del tritio en un tubo de descarga de gases y es una de las fuentes más potentes de una reacción nuclear. Vamos a ver las etapas de embalaje para la preparación de muestras que se puede usar una prensa hidráulica o para el recubrimiento de la muestra con un papel de aluminio o lámina de plástico. Para irradiación corta se pueden usar el polietileno. Para irradiación más prolongada se usa normalmente el papel de aluminio y las cápsulas, a veces el vidrio cuarzo. Se puede usar, depende del material y de su forma. Por ejemplo, polvo líquido gaseoso, etc. Y los instrumentos usados para medir los rayos gamma de muestras de reactividad generalmente consisten de un detector de semiconductores asociado con electrónica y los analizadores multicanal basados en computadores, y la mayoría de los laboratorios de análisis por activación neutrónica operan con una o más hiperpuras detectoras de germanio intronístico que operan con nitrógeno líquido a temperatura mediante la colocación de los cristales de germanio en un cristal vacío conectado térmicamente con una varilla de cobre así llamada dedo. Aunque los detectores de germanio vienen en muchos diseños y tamaños diferentes, y el tipo de detector más común usado en la análisis por activación neutrónica son los detectores coaxiales. Estos son útiles para medir los rayos gamma con energías de un rango de 70 kiloelectronovoltios hasta 3 megaelectronovoltios. Y por ejemplo, los detectores HPG semiconductores pueden ver en la diapositiva, y también los detectores de oscilación que pueden ver en las fotos. Las sensibilidades para el análisis por activación neutrónica dependen de los parámetros de irrigación y, por ejemplo, flujo de neutrones y tiempos de decomposición, condiciones de medición, por ejemplo, tiempo de medición, eficiencia de los detectores, parámetros nucleares de los elementos que se están midiendo y, por ejemplo, la abundancia de los isótopos. La sección transversal de neutrones, medio tiempo y la abundancia de los rayos gamma, la precisión de un análisis individual
suele variar entre 2 y 10% de los valores reportados. En la tabla se pueden ver se enumeran las sensibilidades aproximadas para determinar elementos asumiendo un espectro sin interferencias y pueden ver que el análisis por activación neutrónica tiene la mejor componente de determinación de todos los métodos que se mencionan arriba, por supuesto. En un número de elementos, el análisis por activación neutrónica sigue siendo superior a la espectrometría de masa y a otros métodos analíticos. Y cuando se usa en análisis por activación neutrónico rutinario, se vuelve muy fácil de realizar esto. Hay dos tipos de cuantificar un elemento con el análisis por activación neutrónica. El primero es cuando se utiliza un estándar, cuando no se utiliza un estándar. La muestra estándar es muy cara y se obtiene, por ejemplo, de un Instituto Nacional de la Tecnología Estándar. Cuantificar un elemento con un análisis de por activación neutrónica sin el estándar es menos caro y mucho más difícil. Ustedes pueden también crear su propio estándar para sus propias necesidades, por ejemplo, científicas o, no sé, razones privadas. Vamos a considerar el análisis con un estándar, mientras que nosotros tenemos nuestra ecuación ha disminuido bastante. Todas las variables dependientes han desaparecido, pero se necesita irradiar las muestras y el estándar bajo las mismas condiciones. Y como ejemplo consideramos lo siguiente. Las ecuaciones que usamos para calcular y según el ejemplo, según la hoja de calibración, el estándar contiene 10 miligramos de manganeso. El estándar está expuesto al neutrón durante 6 minutos y la muestra activada se cuenta medio minuto después de la activación. El cuento es de 2 minutos usando detectores de germanio. Supongamos que la muestra que medimos contiene manganeso, tiene el siguiente espectro gamma alrededor de la región clave de 847 en instrumentos reales. Hay una energía de incertidumbre en el pico. Y por ejemplo es por encima de un kiloelectronvolt para esta región. Usando fórmulas matemáticas simples determina el área de pico en realidad y el dispositivo aproxima automáticamente el pico y pues le tarda un segundo para identificarlo y luego el programa calcula el área bajo un pico determinado, por lo que obtuvimos el conteo neto de 1000 y se analiza una muestra desconocida. Aunque no es esencial, es lo mejor es manejarla y manejarla el desconocido y el estándar en la misma manera durante 6 minutos. Las muestras fueron irradiadas simultáneamente y el tiempo de conteo es el mismo. Hay suficiente manganeso presente para superar el límite inferior de detección. Aparecerá en un pico fotográfico descriptible en la misma región. Si un pico así produce un conteo neto de 500, ¿cuál es la masa del manganeso en lo desconocido? La masa del manganeso puede calcular en la siguiente manera. Al final se obtienen 5 miligramos de manganeso. No podría ser tan fácil. La precisión, por lo general, la precisión y la exactitud varían de 2% a 10% dependiendo del elemento. La naturaleza de la matriz de la muestra
y la concentración absoluta de los elementos. También ustedes pueden ver factores que hay que considerar en la análisis por activación neutrónica. Which application of the neutron activation analysis? ¿Cuáles son las aplicaciones del análisis por activación neutrónica? Aquí nosotros podemos ver la distribución del elemento traza de alguna manera relacionada con crímenes, se determina en balas, cuchillos, pintas, platas, vino, comida. Este tipo de identificación es rápida y no destruye el objeto de la investigación. Por ejemplo, en minería y geología podemos obtener información de la historia térmica y química de la Tierra, la Luna, Marte, meteoritos, así como sobre la fuente y la antigüedad de cada objeto individual. Así, por ejemplo, la determinación del contenido de mercurio en el pescado y otros productos alimentarios se realiza. En general, se pueden definir todos tipos de patrones, por ejemplo, en rocas, en anillos libres, en arena, polvo, carbón, en pelo, piel. Por ejemplo, este método puede ser usado en en diversos campos. Por ejemplo, en medicina, para detectar plata usado en un producto medio. El otro uso de aplicación es un sondeo geológico. En la industria se puede definir la composición de tierra y de los minerales y también detectar impurezas en semiconductores. En química se puede detectar aditivos o los contaminantes del petróleo en los plásticos. Por ejemplo, en forense, por ejemplo, Napoleón fue envenenado por un arsénico. Podría haberse encontrado contenido del pelo y esto puede determinarse mediante el análisis por activación neutrónica. En biología, ustedes pueden determinar el contenido de genes en el alimento. Por ejemplo, y también se puede realizar investigación arqueológica. Vamos a ver las principales ventajas del análisis por activación neutrónica. Primero, las muestras diferentes para el análisis por activación neutrónica pueden ser suspensiones líquido en gases de espuma. El material puede ser cualquier cosa no destructivo. En los métodos el material está disponible. No es necesario usar una preparación química específica. También tiene un límite de detección muy bajo para muchos elementos. Ustedes no necesitan ninguna preparación química. La mayor desventaja del análisis por activación neutrónica es la necesidad de una presencia de una fuente de neutrones. Por lo tanto, necesitarán una gran cantidad de documentos y permisos. Pueden ver los elementos que se analizan fácilmente con el análisis por activación neutrónica. El ejemplo del espectro de rayos gamma que muestra varios elementos de vida útil medidos en una muestra de cerámica durante 5 segundos. La mayor cosa, lo principal para comparar con la radiación corta es que pueden notar que los elementos con una gran sección transversal de absorción de una vida media corta están activados. Y también pueden ver que
con un diferente tiempo de irradiación, ustedes pueden encontrar diferentes elementos. Por ejemplo, en la dispositiva pueden ver el espectrómetro de gamma ray, de gamma, mostrando diferentes elementos de vida corta, fisionados en una muestra de cerámica irradiada durante 5 segundos, decaída durante 25 minutos y contada durante 12 minutos con los detectores de germanio. Pero si aumentan el tiempo de irradiación, pueden ver que hay más radionúclidos detectados, que se puede detectar, y así se puede detectar más elementos y sus límites. Muchas gracias por su atención. Si ustedes tienen cualquier pregunta, estoy dispuesto a responderlas. Muchas gracias, doctor Iván. Nosotros ya tenemos muchas preguntas en el chat, por eso les vamos a mirar el chat. La primera pregunta es regarding the usage of our nitrogen 15, which is the sobre el uso del nitrógeno 15. ¿Cuál es el método que se usa para capturar el nitrógeno del aire y del sistema? ¿Qué sistema se usa para traquear el desarrollo de las patatas, quinoa o cualquier fruta en consideración? Ivan Alexeyevich? I switch off my microphone. So the first question in the chat regarding the usage of the software to track the development of the potatoes, Pues quinoa, la any primera fruit, pregunta en el chat sobre el uso de software para seguir el desarrollo de las patatas, quinoa, cualquier fruta considerada. To make this methodology, we use Para hacer esta metodología, nosotros usamos espectrómetros de masas que nosotros usamos para determinar el nitrógeno 15. Por lo tanto, se puede usar cualquier programa que permite la espectrometría de masas para determinar el nitrógeno 15. Muchas gracias. La siguiente pregunta es también sobre el nitrógeno 15. Nosotros podemos usar nitrógeno 15 para seguir la distribución del nitrógeno en las raíces activas, la ubicación de de la raíz de alta densidad y cómo esto varía según la estación. ¿Podría explicar los pasos, parámetros y cálculo? Primero, por supuesto, en lugar de nitrógeno 15, ustedes pueden usar radionúclidos como el fósforo 32 o otro. Por lo tanto, claro, durante en verano y primavera, cuando se crean las raíces y si tienen más nitrógeno 15 y por lo tanto si tienen una región fría, el proceso se ralentiza. Ustedes tienen que tener este aspecto en cuenta. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta es, me gustaría saber la certificación oficial que yo tengo que pasar para aplicar los rayos gamma para quinoa. La modificación afecta a la primera, segunda y tercera generación. Entonces, hasta donde recuerdo que usted ya ha mencionado este procedimiento, pero hay una pregunta. ¿Necesitamos alguna certificación especial para aplicar rayos gamma a los ácidos quinoa, por ejemplo? Sí, creo que necesitamos, que se necesita abrir un códice de estándares generales, en estos códices se pueden encontrar mucha información de los documentos que se necesitan.
documents which you need to obtain los documentos generales principales que necesitan para que puedan trabajar cobalt gun. em, con los aceleradores o con cobalto. Eso es lo principal que necesitan obtener. Y después de esto, por supuesto, necesitan usar un códice de estándares para usarlo. Entonces, no hay ninguna certificación especial para usar los rayos gamma para quinoa en particular. Estos son las regulaciones básicas y generales en este campo. La siguiente pregunta es, agradecería que me pudiera decir cómo exactamente la radiación afecta a la genética, a la semilla para mejorar las propiedades de la resistencia y cómo podemos medir su rendimiento. Primero, como he dicho, las técnicas de mutación nos ayudan a mejorar algunos cultivos. Necesitamos tomar el control sobre la planta y después tomar unas otras plantas y exponerlas a diferentes dosis y por lo tanto usted va a obtener una distribución de la dosis según su rendimiento. Y puede ver que para algunas dosis tiene un mejor crecimiento de las plantas y así eso es la mejor dosis para su caso. Estimados estudiantes, muchas gracias por sus preguntas y nosotros podemos ver que sus preguntas son muy profesionales, muy profundas y nosotros esperamos que mañana veamos las presentaciones del mismo nivel de profesionalismo. La siguiente pregunta, doctor Iván, ¿qué principios físicos permiten que los radionúclidos se usen como retrasadores para estudiar el transporte de nutrientes y contaminantes de suelos agrícolas y cómo la modela de dispersión, cómo funciona en la energía emitida y del medio? El principal principio físico es que los trazadores radioactivos pueden distribuirse sobre los elementos no radioactivos. Entonces, de la misma manera, por lo tanto, si añade una gota de sustancias radioactivas en un gran volumen, esto se distribuyen por igualmente. Por lo tanto, pueden usar estos principios para determinar esto. Para trabajar con los trazadores. La siguiente pregunta es, ¿qué técnicas de medición usted recomienda para medir la concentración en cultivos agrícolas? ¿Y se puede usar solo espectrometría? Usted no necesita usar solo los espectrofotómetros. Usted puede usar cualquier método que le permita determinar el nitrógeno 15 y 14. Los espectrómetros de masa ampliamente usados. Por ejemplo, y también si usted puede usar un espectrómetro de masa que es la mejor opción para determinar el nitrógeno 15 y 14. Y la última pregunta en el chat es la siguiente. La pregunta es sobre el daño potencial al suelo. Si puede sostenerse con el tiempo, si se irradia al suelo donde se plantan las semillas o podrían mutar. No se preocupe, no se preocupa, no es una mutación porque cuando se toma una pequeña cantidad de trazadores con una media vida corta de los radionúclidos. Y por eso en una semana o por ejemplo algo así, toda la radiactividad se desintegra.
Entonces, usted no obtiene esta dosis, pues la planta no obtiene esta dosis para poder mutar. Muchas gracias, estimados estudiantes. Yo no puedo ver ninguna otras preguntas. Si no hay más preguntas, permítanme mostrarles la segunda presentación con, con la tarea del tema para el caso que ustedes van a resolver para hasta el día de mañana. El tópico, que tengan mucho cuidado. Aplicación de tecnologías nucleares para agricultura y medio ambiente. Gamma Grow, creciendo el futuro con la radiación. Este es el tópico para el caso. Creciendo el futuro con la radiación. Y hay algunas direcciones para ustedes que ustedes pueden tener en cuenta. Ustedes podrían su solución podría ser sobre los cultivos impulsados por la radiación, así que la solución del tema podría incluir disculpen, conversación de alimentos impulsado por radiación, Red Trace, los sistemas de tierra y agua, Radiotech, plataformas para el sistema para agricultura inteligente. Entonces nosotros esperamos a sus presentaciones con solución del caso hasta 7 de la mañana de mañana, hora La Paz, a este correo electrónico que está inscrito en el dispositivo. El nombre en el título del correo debería estar en nombre del equipo y la carta tiene que incluir los nombres de todos los equipos. La presentación que se envía más tarde, esta vez no será considerada por los inspectores. Así que de nuevo, solo para repetir, no hay limitaciones sobre qué tecnologías ustedes quieren trabajar con. Así que podrían trabajar juntos con su supervisor de investigación, tutor, para ayudarles con los temas relacionados con la solución. Cada equipo tendrá firmemente 10 minutos para la presentación, porque hay muchos equipos y nos gustaría dar oportunidad a todos los equipos de presentar sus proyectos. Así que el equipo podría nominar a un ponente o todos los miembros del equipo pueden participar en la presentación, no importa. La lengua oficial es inglés, entonces, así que es todo. Ustedes ya tienen el tema del caso y si tienen algunas preguntas, nosotros tenemos una pregunta más en ruso. Teniendo en cuenta la especificidad del clima de alta montaña, heladas nocturnas bruscas y demás, ¿qué recomienda usted? ¿Qué parámetros recomiendan para para la dosificación, para lograrlo con éxito? Mutaciones, resistencia al frío de las semillas de frutas tropicales es la pregunta final en nuestro chat. El doctor ya ha respondido en el chat. Usted necesita llevar a cabo un experimento preliminar para determinar el de 50 con la variedad de fruta trópica. Yo comenzaría con 200 gramos por litros y gradualmente aumentaría la dosis para estudiar los efectos de la dosis en la fruta. Thank you. So, dear students, I will ask our technical support Queridos estudiantes, yo voy a pedir a nuestro equipo de soporte técnico para subir las presentaciones del doctor Iván y mi presentación con el
and you can use them in the solution of your case. Уважаемые коллеги, техническая поддержка, будьте добры, выложите в чат обе презентации, презентацию Ивана Алексеевича и мою презентацию. So, dear students, you can use these presentations for the solution of the case. So, if you don't have any questions, just wait for the presentations, our presentations, expert presentations in the chat, and that will be all for today. And we will be waiting for your presentations by our 7 a.m. tomorrow La Paz time. And we will be waiting. So here you can see the expert presentations. Please download them. And so we will wait for your joining to the second day with the presentations at a.m. tomorrow by La Paz time. The link is the same. Do all the slides need to be in English? Yes. The presentation should be fully in English, and the speaker should present the presentation also in English, and you will get the questions from the jury also in English. There will be the interpreter from English into Spanish, from Spanish into English, to assist you if you do not understand anything, just to assist. But basically, the language will be English for tomorrow. Okay, so if we do not have any other questions, again, thank you very much to our experts today, to Urban, to Rosatom and GSPI company, to the embassy, to our interpreters and technical support. So dear students, thank you. See you tomorrow. Thank you. Коллеги, всем спасибо большое. Доброго дня, доброго вечера. Всех ждем завтра. До свидания. Да, коллеги, спасибо огромное. До завтра. Спасибо, до свидания. До свидания. Goodbye.